En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Amigas televidentes, muy buenos días. Hoy es 29 de julio, martes 29 de julio. Como dirían por allí los memes, Jonathan, ya le queda muy poquito a Julio. Ya le queda muy poquito a Julio. ¿Cómo amanece usted? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, feliz de acompañarlos una mañana más acá en la primera emisión de El Noticiero y bueno, para llevarles todas esas informaciones que ocurrieron durante este lunes y que seguramente también las portadas de los principales diarios del país van a estar reseñando, Cruzmila. Claro que sí, lunes postelectoral, así que, bueno, no nos queda más que decir. Rueda de coletilla, señor director. Bueno, en este caso vamos a comenzar con la portada del diario 2001, esto con respecto a los diarios de circulación nacional. El tema principal pues tiene que ver con la salud en este caso y nos indica el diario que darán insumos médicos gratis en el municipio Libertador. Desde el 7 de agosto la Operación Caracas Sonríe también entregará alimentos y otros beneficios en las 22 parroquias. En la gráfica principal tenemos en la agenda marchan por doble motivo. Seguidores del oficialismo tomaron las calles para conmemorar el 71 aniversario del natalicio de Hugo Chávez y celebrar el primer año de la reelección de Nicolás Maduro. Bueno, ahora vamos a revisar la portada del diario El Universal. Su titular principal es una cita al presidente de la República que dice lo siguiente: vamos a gobernar 85% de los territorios municipales, eso refiriéndose a los resultados de los comicios de este domingo. ¿Qué dice el sumario de esta nota? También se lo contamos. El mandatario reiteró que en Venezuela se han realizado las elecciones pertinentes, cumpliendo con la Constitución. Justamente al lado de este titular encontramos otra cita de un representante del gobierno, Jorge Rodríguez en este caso. Dice, con elecciones del 27 de julio nació una nueva oposición, según sus palabras. El sumario resaltó la participación de partidos como Fuerza Vecinal y Vamos Cojedes. En la gráfica principal de la portada del Universal, pues nos trae información en materia internacional. La ayuda humanitaria llega a Gaza. Camiones cargados de ayuda humanitaria comenzaron a cruzar la frontera egipcia tras el anuncio por parte de Israel de una pausa táctica en sus operaciones militares. El ejército israelí informó que la pausa diaria en el enclave de 10 de la mañana a 8 de la noche se limitará a áreas específicas donde las tropas no están operando y citan textualmente: se han abierto rutas seguras para facilitar el paso de los convoyes de ayuda, se afirmó en un comunicado, suponemos que por parte del gobierno israelí. También en la columna derecha de la portada del diario El Universal encontramos el siguiente titular: Delcy Rodríguez exige al mundo detener la masacre hecha en Palestina. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez exigió un cese a la atrocidad en Gaza, luego de que medios internacionales reportaran que 79 palestinos fueron asesinados por tropas israelíes mientras buscaban desesperadamente alimentos. Otro de los titulares dice así: Trump pone nueva fecha tope a Moscú para resolver el tema ucraniano. Donald Trump anunció que fijará un nuevo plazo de 10 a 12 días para que Moscú negocie un acuerdo sobre Ucrania, expresando su frustración por la falta de progreso. Finalmente, en esta columna tienen la siguiente noticia: Venezuela se compromete con la estabilidad energética global. Venezuela participó activamente en una reunión de OPEP Plus, celebrada con el objetivo de evaluar los recientes desarrollos en el mercado petrolero global y supervisar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la llamada Declaración de Cooperación. Finalmente encontramos información en materia deportiva. Dice Ichiro Suzuki, exaltado en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas, 24 años después de convertirse en el primer jugador de posición japonés en las Grandes Ligas
Ichiro Suzuki se convirtió en el primer pelotero nacido en Asia en llegar al Salón de la Fama. Se quedó a un solo voto de convertirse en el primer jugador de posición en entrar de forma unánime a Cooperstown. Bueno, pasamos ahora a revisar la portada o el portal web de Últimas Noticias. Vamos a revisar con ellos información que tiene que ver con sucesos. Y dice entonces de esta manera la información: abatido implicado en homicidio de TikToker Sarmiento. La Policía Nacional Bolivariana logró identificar y ubicar a Wilber de Jesús González Castillos, alias Will, en un procedimiento en el estado Aragua. Las autoridades informaron que tras labores de inteligencia en días pasados, lograron identificar y ubicar a Wilber de Jesús González Castillos en un callejón del sector Cogollal del municipio Girardot en la región aragüeña, en límites con el estado Carabobo a través del lago de Valencia. Trascendió que el sujeto se habría enfrentado a las comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, resultando herido en un costado, pero logrando evadir a los funcionarios al saltar hacia el lago de Valencia. Posteriormente, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición el domingo en la mañana a orillas del lago Carabobeño. Asimismo, fuentes revelaron que el Will formaba parte de la banda de El Flipper, quienes operaban impunemente en San Vicente y son los responsables del homicidio de Sarmiento ocurrido el pasado 23 de junio en la urbanización El Piñonal del estado Aragua. Cabe destacar que el asesinato de Sarmiento se produjo cuando grababa un live en TikTok. Durante el video se escucharon los gritos de una mujer mientras Sarmiento pedía ayuda a las autoridades y repetía la dirección de la casa, El Piñonal, calle JJ Montesinos. Bueno, ahora vamos a revisar información que reseña el diario Líder en Deportes en su portal web porque lamentablemente se enluta el mundo del béisbol. El titular de esta nota dice de la siguiente manera: falleció el Salón de la Fama Ryne Sandberg. La leyenda de los Cachorros jugó para las Águilas del Zulia. Ryne Sandberg, un segunda base que se convirtió en uno de los jugadores más completos del béisbol de las Grandes Ligas durante una trayectoria completa con los Cachorros de Chicago, ha fallecido. Tenía 65 años. El miembro del Salón de la Fama estaba rodeado de su familia cuando murió en su casa el lunes, según el equipo. Sandberg anunció en enero de 2024 que le habían diagnosticado cáncer de próstata metastásico. Recibió tratamientos de quimioterapia y radiación. Posteriormente, en agosto de 2024, dijo que estaba libre de cáncer. Sin embargo, el 10 de diciembre publicó en Instagram que el cáncer había regresado y se había extendido a otros órganos. Anunció este mes que todavía estaba luchando mientras esperaba aprovechar al máximo cada día con mi hermosa familia y amigos. Cierra finalmente con una cita textual de Sandberg esta nota de Líder en Deportes. Es importante destacar además que la leyenda de los Cachorros jugó también para las Águilas del Zulia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, traicionera enfermedad, Jonathan, esta. Lamentablemente, bueno, hoy se ha llevado una de las estrellas del fútbol, del béisbol, perdón, del mundo. Así es, amigos, nos vamos a nuestra primera pausa acá en la primera emisión de El Noticiero. En la próxima parte vamos a estar revisando los titulares de la prensa regional, así que quédense con nosotros. Publicado en la revista médica británica The Lancet, reveló que caminar es uno de los ejercicios más recomendables para reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, deterioro cognitivo e incluso hasta la muerte. Expertos de la Universidad de Sydney en Australia analizaron los datos de más de 160.000 adultos para corroborar que la meta de 4.000 pasos diarios frente a una media baja de 2.000 puede aportar beneficios muy significativos para la salud. Sin embargo, los autores aseguran que lo ideal es completar por lo menos los 7.000 pasos diarios en comparación de los 10.000 recomendados hasta ahora. También indicaron que caminar unos 5 kilómetros al día reduce la mortalidad por todas las causas en hasta 47%.
Asimismo, detectaron beneficios para prevenir enfermedades cardiovasculares cuyo riesgo cayó en 25% al pasar los 2.000 a 7.000 pasos diarios. Por esta razón, el cáncer podría disminuir 6%, la diabetes tipo 2 14%, la demencia 38%, la depresión 22% y las caídas 28%. Bueno, vamos a revisar los diarios que circulan en el interior del país y vamos a empezar en el estado Aragua con la portada del diario El Periodiquito. Su titular principal tiene que ver con información internacional, específicamente del vecino país Colombia. Vamos a leer qué dice. Determinaron culpabilidad al expresidente Álvaro Uribe. El sumario nos detalla un poco más de qué va todo esto. La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, determinó que es penalmente responsable del delito de soborno de testigos en actuación penal, según se conoció en una audiencia que se extendió durante 6 horas. La audiencia aún debe resolver si Uribe es culpable de los otros delitos que le imputa la Fiscalía, fraude procesal y soborno, así como definir una eventual condena. La evolución de este caso sigue generando repercusiones en la vida política y judicial de Colombia. Por cierto, sobre esta condena o sobre este juicio, te puedo comentar, Jonathan, que la sentencia contenía más de 1000 páginas y la jueza se dedicó a leerlas una a una. Por eso, lo largo de la lectura de la misma, pues la gente estaba visiblemente desesperada, esperando que culminara esta sentencia. Y posiblemente también por lo que representa políticamente en Colombia el expresidente Álvaro Uribe, pues digamos que son un poco más minuciosos con este caso, que bueno, en este caso ha sido responsable o culpable del soborno de testigos, pero de los delitos principales también hay que estar atentos a ver cómo se desarrollan estas audiencias y bueno, si finalmente le dictan una condena que lo deje tras las rejas por varios años. Ya veremos. Seguimos revisando la portada del diario El Periodiquito. Esta vez vamos a su gráfica principal. Dice mapa político del estado Aragua y bueno, nos trae básicamente en colores rojos y azul. El rojo representando al gran polo patriótico y el azul a la oposición, que cabe destacar hace alusión a la cantidad de municipios que ganó el gran polo patriótico y también que ganó la oposición. En este caso vemos el mapa casi rojo del todo y el único municipio en el que logró una alcaldía la oposición en el estado de Aragua fue en el municipio San Sebastián. Ahora revisamos la columna derecha del Periodiquito. Nos trae información en materia de comunidad. Advierten el riesgo de vivir debajo de los árboles. Una familia resultó afectada por la caída de un árbol en la cooperativa municipio Girardot. Jacobo Vidarte, comisionado para el análisis y gestión de eventos adversos, recomendó a las personas que deben cuidarse ante la posible caída de rayos. Ahora nos reseña información en materia de economía. Exportación de café verde venezolano a Estados Unidos en ascenso. Esto representa un nuevo avance del Plan de Recuperación Económica y es el resultado del trabajo articulado entre el Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras y la empresa privada. Ahora revisamos otro titular. Maduro dijo que vigilará en la gestión de los 335 alcaldes. Convocó a un taller de formación a todos. Y también revisamos el último titular de esta columna. Comercios ya exhiben los uniformes escolares. Hay algunas ofertas, esto refiriéndose específicamente a cómo se encuentra esa movida en el estado Aragua. No voy a dejar pasar por debajo de la mesa el cintillo del diario El Periodiquito. Nos trae información también en materia deportiva. Retará a los medias blancas. Jesús Luzardo buscará esta noche su 9ª victoria de la campaña y finalmente nos trae información en materia cinematográfica. Destronada. Los Cuatro Fantásticos se rebasaron en taquilla mundial a Superman. ¿Usted vio Superman por casualidad? Vi Superman y vi Los Cuatro Fantásticos. Yo no he visto Los Cuatro Fantásticos todavía, pero Superman, tengo un sentimiento amor-odio ahí por la película. ¿En serio? Sí. A mí me encantó porque siento que se acerca mucho a lo que eran los cómics de Superman, entonces me encantó. Creo que se reconcilia mucho con esa visión original de Superman.
Sí, yo creo que de alguna manera sí va un poco al pasado y a lo que describía de Superman en los cómics, pero también creo que lo hace ver de alguna manera como un superhéroe débil o vulnerable, y digamos que quien no leyó los cómics o los vio, por lo menos un niño que vaya a la película a ver Superman ahorita, capaz no lo ve como un superhéroe tan grande como la imagen que capaz tenemos nosotros. Bueno, pero es que la vida también se trata de eso. Hay susceptibilidades, hay vulnerabilidades, hay fortalezas. Y bueno, yo creo que nos muestra un Superman mucho más humano, que también pues tiene defectos, tiene debilidades, Sí, y es un también. poquito lo que nos muestra allí. Y Los Cuatro Fantásticos también está muy divertida. No voy a hacer spoiler aquí con la Si película. te tuvieras que quedar con alguna de las dos, Me quedaría con Superman, de Ok. verdad que sí. bueno, voy a ver Los Cuatro Fantásticos y luego le digo. Y luego comentamos. Sí. Bueno, vamos a avanzar con la portada, en este caso del diario Antorcha, del oriente del país, específicamente de la ciudad del Tigre. Aquí en este caso, el titular principal pues tiene que ver con el tema postelectoral y dice así: los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Alberto Gago en el Tigre, Pedro Martínez en el municipio de Guanipa, Hernán Rodríguez en Ciudad Orinoco y Ángel Vázquez en el municipio Miranda del estado de Anzoátegui fueron electos como alcaldes de los municipios del sur de la entidad para el periodo 2025-2029. Otras informaciones que también tienen que ver con pues el ámbito electoral nos dicen que se anuncian 2 nuevas consultas populares, atención, para fortalecer los proyectos comunales. Las autoridades indicaron que el objetivo es seleccionar proyectos comunitarios que respondan a las necesidades más sentidas del pueblo. También sobre este tema comercial, Lilis Osuna agradeció a los más de 17,000 tigrenses que salieron a defender un municipio mejor. La ahora exalcaldesa del Tigre envió un mensaje para reconocer a Alberto Gago como nuevo alcalde de la ciudad y dijo que dispuso de una comisión de enlace para llevar la transición de la alcaldía con absoluto éxito. Vamos a revisar unas notas internacionales también en esta portada. Ola de calor extremo azota a Estados Unidos. Millones están bajo alerta y temperaturas de 40 grados centígrados. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se estima peligro extremo de calor en varias áreas metropolitanas importantes del sureste del país. También otra de las notas destacadas en esta portada es la hambruna en Gaza. Asciende a 88 el número de niños fallecidos por inanición. Los hospitales aún operativos reportan un flujo constante de pacientes que presentan signos de agotamiento extremo, fatiga y cuadros clínicos de desnutrición. En información deportiva también nos trae algunos detalles este periódico sobre el Inter de Miami, que confirma el fichaje de Rodrigo de Paul. David Beckham, uno de los propietarios del Inter de Miami, dijo que el fichaje del argentino aportará experiencia, pasión y calidad al equipo. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario Nuevo Día, que circula en el estado Falcón. Se decanta principalmente por información que tiene que ver con el proceso electoral del pasado domingo. Su titular principal dice así: Falcón con 20 alcaldías oficialistas y 5 opositoras. En el sumario nos detalla un poco más. El Consejo Nacional Electoral oficializó que de las 25 alcaldías del estado Falcón, 20 las ganó el oficialismo y 5 las mantuvo la oposición, en una publicación difundida por su canal oficial de Telegram. También en su gráfica principal vemos al jefe del Comando Unificado de la Revolución, Jorge Rodríguez, y dice mayoría oficialista. Rodríguez informó este lunes que de las 335 alcaldías, el Gran Polo Patriótico ganó 285, es decir, el 85% del total de las alcaldías. Dice acá parte de la reseña que realiza el diario Nuevo Día junto a esta fotografía. Vamos a revisar la columna derecha del diario Nuevo Día, el Chavo en Netflix.
Netflix ha confirmado la incorporación de la serie original El Chavo del Ocho a su catálogo de contenidos. El anuncio señala que la exitosa comedia creada por Roberto Gómez Bolaños estará disponible a partir del 11 de agosto. Encontramos también información en materia de salud, dice OMS en alerta. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta global debido a la rápida expansión del virus chikungunya, que se ha propagado desde el Océano Índico hacia África, Asia y Europa. La OMS estima que en estos territorios hasta un tercio de la población ya está infectada. Ahora encontramos información en materia de economía. Venezuela presente en la OPEP. Venezuela reafirma una vez más su compromiso con la estabilidad del mercado energético global, al participar activamente en la 61 reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y OPEP+. También otras de las informaciones que tiene en la parte inferior, la portada de Un Nuevo Día dice así: sede de Juegos Deportivos, todo está listo para la celebración de los Juegos Nacionales Juveniles 2025 del 1 al 17 de agosto en los estados Lara, Yaracuy y Falcón. Mira, qué buena noticia esa de la incorporación del Chavo del Ocho en Netflix. Sí, bueno, por lo menos a esos chamos que quizá no están tan familiarizados con esta serie, que bueno, es histórica, icónica y ha trascendido por generaciones, ahora llega a esta plataforma digital también a la mano de todos para que la puedan disfrutar. Bueno, sí, sin duda alguna, lo disfrutan las diferentes generaciones. Bueno, yo recuerdo a mis padres disfrutando del Chavo del Ocho en mi infancia también, y a mis hijas les encanta, a pesar de ser una serie de tanto tiempo, pues les encanta pues esta serie y sus personajes, las ocurrencias. Exacto, es sumamente gracioso. Bueno, yo recuerdo mis tardes a las 5 de la tarde fijo allí viendo el Chavo con una merienda posiblemente. Exactamente, exactamente. Bueno, manda usted la pausa, Claro 6:29 sí. de la mañana. Nos vamos a una pequeñita pausa publicitaria, pero por favor no se aparten de allí porque venimos ahora con la revisión de la prensa internacional y el reporte del tiempo en la próxima parte. Ya venimos. Meta presentó un nuevo prototipo de dispositivo en forma de pulsera desarrollado por Meta Reality Lab que utiliza tecnología de electromiografía de superficie para captar los movimientos de la mano y convertirlos en comandos para dispositivos inteligentes. Por su parte, Meta Reality Lab sostuvo que ha estado trabajando en nuevas formas de interactuar con los dispositivos electrónicos y computadoras a la hora de comunicarse, crear y realizar tareas. Estos modelos avanzados son capaces de transformar las señales neuronales que controlan los músculos de la muñeca en comandos que impulsan las interacciones de las personas con anteojos inteligentes, sin tener que recurrir a otros métodos de comunicación tradicionales más engorrosos. De esta manera, Meta está generando un paso significativo hacia una interacción más intuitiva, accesible y adaptable con la tecnología, abriendo nuevas posibilidades también para personas con discapacidades motoras. Momento de hacer el recorrido por la prensa internacional y vamos a empezar con la portada del diario El Heraldo Colombia, que nos desarrolla un poco más a detalle una información que ya veníamos comentando, Cruzmila, que es precisamente este proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe. El titular dice así: Uribe culpable de 2 delitos y el sumario. La jueza 44 Penal de Bogotá responsabilizó al expresidente Álvaro Uribe de fraude procesal y soborno en actuación penal, pero lo absolvió de soborno simple. Pena se conocerá el viernes. La presunción de inocencia se mantiene hasta que no haya una decisión en firme, declaró el abogado defensor Jaime Granados. También encontramos otra información local de Colombia que nos reseña acá el diario El Heraldo. Dice lo siguiente: Aire y Supervicios buscan cómo comprar energía para 2026. También nos traen por acá, citan nueva mesa técnica
por situación en medicina legal. Parte pues de los titulares que tiene la portada del diario El Heraldo, y bueno, entonces será el viernes que posiblemente vamos a estar conversando sobre la condena que le dicten al expresidente Álvaro Uribe. Bueno, un hecho sin precedentes en el vecino país. Vamos a revisar también la portada de La Tercera de Chile, pues en este caso tiene que ver también con información presidencial. Matei vuelve a apuntar a republicanos por campaña sucia y anuncia querella. Candidata de Chile Vamos, se llama el partido, nuevamente acusó de estar siendo difamada en redes sociales y abrió flanco en su conglomerado al no asegurar apoyo a José Antonio Katz en segunda vuelta. Partido liderado por Arturo Sequeira evitó responder. Otras informaciones de esta portada nos indican que proyecto para pymes, los expertos alertan por mayor complejidad tributaria y los gremios se dividen. Corte Suprema rechaza por unanimidad remoción del fiscal Patricio Cooper. Y en la gráfica principal de este diario tenemos en información internacional, disidencia en Israel por crisis en Gaza. Personalidades y grupos de derechos humanos causan genocidios, con unas gráficas realmente elocuentes en esta oportunidad. Ahora revisamos la portada del diario Milenio de México, precisamente Cruz Mila, su titular principal tiene que ver con esta información y esta situación bastante lamentable que ocurre en la Franja de Gaza. El titular dice así: hay hambruna en Gaza e Israel, tiene responsabilidad Trump. Acusa el titular de la portada del diario Milenio y nos detalla un poco más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la gran responsabilidad de Israel por limitar el acceso de comida a Gaza, donde hay situaciones reales de hambruna que no se pueden fingir. Ahora en su gráfica principal nos trae una información local de México, también lamentable por lo que se trata. Tamaulipas, Cruz Roja anda en camionetas de Redilas o de Aventón. En Tampico, Madero y Altamira, Tamaulipas, la Cruz Roja enfrenta una de las peores crisis y la falta de recursos la ha dejado este año sin una sola ambulancia, por lo que los paramédicos han tenido que improvisar para atender accidentes, a los cuales ahora llegan como pueden, es decir, a bordo de una camioneta de Redilas, en autos particulares, en transporte público o de plano pidiendo aventón, como se diría literalmente en mexicano. Muy lamentable esta información por las personas que sean víctimas de siniestros en México y sobre todo porque, bueno, la Cruz Roja es un organismo internacional. Otro de los titulares que encontramos: encadenaron y esposaron a los mexicanos en Alcatraz 2. Los hermanos Carlos y Óscar González Mesa estuvieron encadenados al piso y esposados de pies y manos durante horas en el centro Alcatraz de los Caimanes en Florida, denunció su abogada Andrea Reyes, pero se ignora el estatus con el que salieron para volver a México. Parte de los titulares que reseña entonces el diario Milenio de este país. Y vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el INAMET para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Táchira, Mérida, Trujillo, Zulia y también en el estado Bolívar. Esto tras la llegada de la onda tropical 21 que se encuentra desplazándose en el centro de nuestro territorio. Vamos a comenzar nuestra revisión un poco más focalizada con Los Teques en el estado Miranda. Para el día de hoy pues se esperan cielos parcialmente nublados y una temperatura que podría oscilar entre los 18 y los 27 grados. Del centro occidente del país tenemos entonces para este martes a Barquisimeto cielos parcialmente nublados, la temperatura mínima podría marcar 22 y la máxima 34. Y bueno, los cielos parcialmente nublados son una constante aparentemente en todo el país el día de hoy. Así lo refleja también la ciudad de Barcelona en el oriente del país,
con temperaturas que podrían oscilar entre los 23 y los 35 grados centígrados. Amigos, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía y que para más información ustedes pueden ingresar a la página web www.unamed.gov.be. Bueno, Cruzmila, al otro lado del estudio ya ha llegado el señor Adrián Barros. Bienvenido. Gracias, Jonathan. Buenos días para ti, buenos días, Cruzmila. Por supuesto, para ustedes también, señores televidentes, muy buenos días. Un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Hoy es 29 de julio, se acaba ya casi el mes de julio, ¿eh? El 29 de julio de 1898, a los 35 años, murió en Caracas Arturo Michelena, pintor venezolano considerado el artista más importante del siglo XIX en nuestro país. Es el autor del célebre Miranda en la Carraca, que pintó en 1896 por cumplirse 80 años de la muerte de Francisco de Miranda, obra que es parte de la colección de la Galería de Arte Nacional. Como siempre, hasta ahora hacemos una pausa. En la próxima parte, industriales del Estado Zulia con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación idean estrategias para aumentar la producción en todos los sectores de la región. ¿Qué exámenes médicos se debe usted realizar de forma preventiva para evitar posibles enfermedades silenciosas? Vanessa Urbano nos tiene un trabajo sobre este tema. Más de 86.000 quintales de café venezolano fueron exportados durante el primer semestre de este año. En materia internacional, al menos 17 personas murieron y 14 resultaron heridas durante ataques armados en una zona costera de Ecuador. Hoy tendremos como invitado a Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. En la actual, el sonero del mundo, Oscar de León, presentó una nueva colaboración musical con el sencillo Me das Fever. Todos los detalles, pues, en lo actual. Ya saben, hacemos ahora una pausa para publicidad. En minutos, las noticias con sus detalles. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a las autoridades municipales de oposición a trabajar en conjunto en beneficio de todo el país. Y le he enviado un mensaje a los 50 alcaldes de la oposición porque yo les estiro mis manos de obrero, de hombre de a pie, de hombre de los barrios, para que como presidente de la República trabajemos juntos, los alcaldes, las alcaldesas, los gobernadores y gobernadoras, los consejos comunales y la presidencia de la República en un solo plan. Justamente el primer mandatario nacional indicó que ya le dio fecha a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, para que convoque una reunión con los 24 gobernadores del país y los 335 alcaldes electos con el fin de evaluar el plan de trabajo de cada uno. Y ahí nos vamos a encerrar en un taller de 2 días para ver al pelo los planes. Yo voy a llevar el plan de las 7T, pero también, que es ley de la República además, pero además voy a llevar las agendas concretas de acción de las 5.338 circuitos comunales, que es mi plan de gobierno. El presidente Maduro afirmó además que ya fueron aprobados los proyectos que resultaron electos en la consulta popular juvenil, llevada a cabo también el domingo. Y el jefe del comando de campaña Ven 25 Más, Jorge Rodríguez, invitó a los 49 alcaldes electos de la oposición a trabajar en conjunto con los otros niveles de gobierno y poderes del Estado, como la Asamblea Nacional. Atiendan el clamor del pueblo de Venezuela ayer, que hizo caso omiso a todos esos fuegos artificiales, a todo ese intento de desviar a la gente de su verdadero objetivo, que era la elección de alcaldes y alcaldesas del día de ayer. Ese es el mensaje más claro.
¿Con quién vamos a hablar nosotros? ¿Con quién vamos a construir las leyes de la República en la Asamblea Nacional? ¿Con quién se tienen que reunir los consejos comunales? El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, indicó que el oficialismo es la fuerza política más grande que ha existido en el país, luego de las pasadas elecciones, en las que ganaron 285 alcaldías. Sobre la consulta popular juvenil, celebró la participación de los electores. De las 15.738 actas de los proyectos juveniles, el 80% ya está cargado en el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral. Viene la eficiencia y empezará las comisiones electorales de los 5.336 circuitos comunales a decir, aquí ganó este, aquí ganó este, aquí ganó este, hasta que se completen los 5.336 primeros proyectos y los 5.336 segundos proyectos. Rodríguez señaló que luego de los resultados de las pasadas elecciones se conforma una nueva interlocución con los opositores que participaron en los comicios. Los llamó a no radicalizarse. Daniel Álvarez Rojas, Televen. En una marcha en Caracas, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Diosdado Cabello, celebró el triunfo obtenido en la contienda electoral del domingo. Nosotros recuperamos 70 alcaldías de las que tenía la oposición venezolana, 70. Hoy pudimos haber obtenido más, pero en esto de medir las cosas es una gran victoria. Recuperar esas 70 alcaldías tiene que ver con el territorio, porque nadie puede pensar que esto es solo la hegemonía en los votos, no, es el control del territorio para evitar violencia, para evitar actos terroristas, para tener nosotros control de la paz del país, pues. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, instó a los alcaldes y concejales electos de la oposición a trabajar sin la injerencia de otros países. Ojalá que el ejercicio de la política, de ese 15%, las 49 gobernaciones que ganaron distintos factores de la oposición venezolana, no se dejen subordinar por el mandato de Washington, que sea una clase política autónoma y que lo hagan atención a lo que el pueblo ayer dijo. Entre tanto, el ministro de la Juventud, Sergio Lotartaro, destacó la participación y movilización de millones de jóvenes para la elección de los proyectos comunales y reiteró que no ha existido jornada como esta en ninguna otra parte del mundo. De acuerdo al cronograma electoral, los alcaldes y concejales electos en los comicios del pasado domingo deberán presentarse hoy en las juntas municipales electorales correspondientes para continuar con el proceso de adjudicación, proclamación y acreditación. El ente electoral además informó que ya fueron publicados los listados oficiales de los ganadores en los cargos de alcaldes, concejales nominales y concejales por voto lista. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y ministra de Hidrocarburos, reafirmó su compromiso con lo establecido el mercado energético global ante la incertidumbre y presiones que enfrenta la economía internacional. Durante su participación en la 61ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rodríguez revisó los últimos acontecimientos del mercado petrolero mundial y el debido cumplimiento de la Declaración de Cooperación de los países que integran la OPEP+. Y el empresariado del Departamento del Norte de Santander en Colombia solicita la aplicación de medidas concretas de seguridad y conectividad financiera para lograr de esta forma la activación de la zona económica binacional con Venezuela. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes de esa jurisdicción, Sergio Palacios, aseguró que requieren instalar canales formales y fluidos para poder operar con eficiencia y abrir un enlace bancario entre ambas naciones con el objetivo de aumentar el intercambio de productos. Casi 96 toneladas de café verde serán exportadas a Estados Unidos, según lo dio a conocer el ministro de Agricultura. Se trata del quinto lote comercializado en el exterior durante este año, tras haber realizado otras operaciones similares a destinos como Malasia, Rusia, Turquía y el sudeste asiático. También detalló que más de 86.000 quintales de café se exportaron en el primer semestre de este año, representando un aumento del 500% en comparación
al año anterior. Estimaron también alcanzar el 1000% de incremento para finales de este año. Y la Asociación Nacional de Rectificadores de Motores reportó un crecimiento en el sector tras la merma que se había registrado en los últimos años debido a la pandemia y a la situación económica. Así lo dio a conocer el presidente del gremio, José Gregorio Martínez, quien acotó que la asociación ya cuenta con casi 100 agremiados y exhortó a aquellas rectificadoras que aún no se han sumado a la organización a ser parte de ella. Destacó también que buscan establecer alianzas con otros sectores nacionales relacionados al mercado automotriz y algunas empresas colombianas, esto con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios. Nos centramos ahora en Colombia. Una corte de Bogotá declaró culpable de soborno a un testigo, al expresidente Álvaro Uribe. Uribe, de 73 años, fue acusado de haber presionado y pagado a paramilitares encarcelados con el objetivo de cambiar sus testimonios que lo implicaban en una investigación iniciada en el año 2012. Aún la audiencia debe resolver si Uribe también es responsable de otros delitos que le son imputados, como fraude procesal, para finalmente emitir una condena. El fallo, que es de primera instancia y se prolongó por casi 11 horas, puede ser apelado. Uribe siempre se ha declarado inocente y alega que es víctima de una persecución política. Se espera que el viernes se conozca la condena concreta que debe cumplir el exmandatario que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 y se expone a una pena de hasta 12 años de cárcel. Por ahora continúa en libertad. Y antes de la pausa tenemos el siguiente servicio público. Se necesita con carácter de urgencia marcapaso bicameral para el señor Marrufo Medina. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0416-807-0736 o al 0412-289-7246. Gracias de antemano por su colaboración. Bien, hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en Noticiero, primera emisión. Al regreso, Cruz Roja y empresa privada se aliaron para fortalecer la respuesta humanitaria a familias afectadas por las lluvias. Por lo general, las personas suelen realizarse exámenes médicos cuando se encuentran enfermos o con alguna condición irregular en su organismo, pero un chequeo anual es la mejor prevención para evitar enfermedades silenciosas. La lista básica debe incluir un electrocardiograma, análisis de sangre, entre otros exámenes de laboratorio. Además de ayudar a diagnosticar enfermedades, por ejemplo, los análisis de laboratorio permiten evaluar el correcto funcionamiento de los órganos, monitorear respuestas a tratamientos o detectar problemas que en ocasiones pueden pasar desapercibidos. El tiempo de estos chequeos médicos varía de acuerdo a la edad, pero veamos cada cuánto tiempo los caraqueños se realiza un examen de rutina. Mañana me voy a hacer uno. ¿Cuál? El del PC de la próstata. Y laboratorio de sangre, lo normal. Cada 6 meses que me manda el internista. No me hago un perfil 20 desde octubre, pero no lo he necesitado y no me lo he vuelto a hacer. La naturaleza y la extensión de un chequeo médico pueden variar según las necesidades individuales. La edad, el sexo, los antecedentes médicos y los factores de riesgos específicos de la persona también influyen. Pero estos análisis permiten identificar desequilibrios o condiciones en sus primeras etapas. Entre los más solicitados está el hemograma completo, que evalúa la cantidad de hemoglobina y otros componentes de la sangre con los que se pueden identificar signos de anemia e infecciones. La química sanguínea incluye el laboratorio o incluye ciertos parámetros de diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, vamos a ver urea y creatinina, que te habla de la función renal del paciente. A veces eso se ve alterado y el paciente no tiene ningún tipo de síntomas. También vas a ver glicemia, que es importante siempre hacer un chequeo, y más si tenemos algún factor de riesgo, o sea, mi papá, mi abuelo, mi tío eran diabéticos. Es importante porque ahí se van a ver las alteraciones de la glicemia. El perfil general también incluye lo que es el examen de orina,
que te habla de la función renal, puedes estar, inclusive con un examen de orina sencillo, puedes empezar a ver si tienes cálculos renales o piedra en los riñones. El costo de estos exámenes médicos va a depender mucho del laboratorio y también de la clínica a la que usted se dirija. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una hematología completa, puede costarle entre 15 y 20 dólares. Ahora, si lo que necesita es un perfil 20, entre 25 y 30 dólares. Exámenes de heces y orina mucho más sencillos, básicos, entre 4 y 8 dólares. Pero si usted tiene alguna condición, alguna patología, ahí el precio de estos exámenes sí varía. Puede estar entre 40, 60, 80 dólares, dependiendo del caso. Vanessa Urbano, Televen. Continuamos con más información. Una empresa de pago nacional estableció una alianza con la Cruz Roja venezolana a fin de apoyar en los trabajos de atención a las familias afectadas por las intensas lluvias que han impactado varios estados del país. La compañía incorporó un nuevo botón de recarga en su plataforma digital a través del cual los usuarios podrán hacer donaciones de manera sencilla y segura, contribuyendo así con las labores de los voluntarios de la Cruz Roja. La acción busca fortalecer la ayuda humanitaria y la asistencia que se brinda a los damnificados. Y el Partido Socialista Unido de Venezuela logró en el estado Zulia 17 de las 21 alcaldías en esta elección municipal, entre ellas las dos principales, Maracaibo y San Francisco. Maracaibo y San Francisco son las alcaldías más grandes y luego de las elecciones del domingo, el PSV logró que sus candidatos Giancarlo Di Martino y Héctor Soto lograran la victoria en ambas circunscripciones. El alcalde y también abanderado por la oposición aseguró que en cuestión de días se hará la entrega total de la administración. Quiero comenzar reconociendo con total claridad y sin rodeos el resultado de la jornada. El pueblo habló de una manera u otra. Héctor Soto en San Francisco se comprometió en solucionar los problemas que el anterior alcalde Gustavo Fernández no logró resolver. El principal, la recolección de desechos sólidos. Considera que se necesita coordinar entre todos los niveles de gobierno. Como bandera fundamental va a ser el tema de los servicios públicos. Venimos con un plan hermoso, anclado desde la Presidencia de la República y transmitido por nuestro gobernador Luis Caldera y por supuesto nosotros impulsando allí con el poder popular. Varios de los burgomaestres del país coincidieron en Caracas para participar en el Consejo Federal de Gobierno junto al presidente Nicolás Maduro para hablar sobre los proyectos para sus respectivas jurisdicciones. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Continuamos en esa entidad. Industriales del Zulia, junto a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación, idean estrategias para aumentar la producción en todos los sectores de la región. En la Cámara de Industriales coincidieron las principales empresas de la región. Promozulia, como ente articulador, hizo propuestas para mejorar la productividad. No solamente a decir cuáles son los problemas, sino realmente a decir cómo se deberían de hacer las cosas o qué es lo que propone el sector empresarial para que lo analice el sector gubernamental y podamos tener esas relaciones. La lista de sugerencias la recibió el representante del gobernador Luis Caldera, Mario Isea. Todas ellas serán discutidas en reuniones posteriores. Un encuentro permanente, donde vamos a tener mesas de trabajo para discutir los problemas fundamentales, las iniciativas, las propuestas. Es que el Zulia no es solo un cúmulo de problemas a resolver. Hay grandes alternativas de negocio para el empresariado. Estudiar todas las nuevas oportunidades que se nos presentan, como el acuerdo binacional de Colombia con Venezuela, que creo que va a ser muy fructífero para la región. Ya están coordinados con Gobernación del Zulia, Fedindustria, INAPIMI, los gremios y por supuesto Promozulia. En los próximos días ya el censo industrial tendrá los primeros datos estadísticos que servirán de referencia para así conocer con lo que se cuenta en la región. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel, Televen. Y representantes de la Cámara de Transporte del Centro en Valencia, Estado Carabobo, denunciaron la falta de apoyo con el mantenimiento preventivo de las unidades. El presidente de Catre Centro, Santiago Rodríguez, señaló que esta situación ocasiona que solo trabajen con un poco más del 30% de la flota.
Asimismo, subrayó la necesidad de activarla completamente para mejorar la economía, al tiempo que solicitó acciones en beneficios del sector. Por otro lado, Rodríguez instó a los conductores a formarse y certificarse en la Escuela de Transporte a fin de que ofrezcan un mejor servicio. Hablando de conductores, 115 personas perdieron la vida y 458 resultaron heridas en los 289 accidentes viales que se registraron en el país durante el pasado mes de junio, según el Observatorio de Seguridad Vial. De acuerdo con los datos del observatorio, 94 de las víctimas eran hombres y 21 mujeres. 63 de los casos fueron motorizados, lo que representa el 57%. El estudio resalta que la tasa de fallecidos fue de 39,8 por cada 100 accidentes de tránsito. Indicó que la principal causa de siniestro es el exceso de velocidad, señalando que este factor estuvo presente en 162 casos. También se identificaron 61 incidentes vinculados con la imprudencia del conductor, 21 reportes de fallas mecánicas y 5 casos por consumo de alcohol. Funcionarios del 6CPC capturan a 2 hombres en Propatria por el presunto delito de estafa bajo la modalidad de pantallazo. Según el informe policial, ambos sujetos se dedicaban a realizar pagos fraudulentos por una alta suma de dinero a cambio de mercancía en diversos locales comerciales del sector. Tras su detención, los 2 sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público. En el estado portugués fueron detenidas 4 personas por supuestamente simular un secuestro. Los funcionarios del 6CPC indicaron que uno de los detenidos tenía una relación sentimental con una de las involucradas y con otra mujer que vivía en el mismo inmueble. Pero el sujeto, al no aceptar el fin de la relación con la víctima, decidió simular un secuestro y así lo hizo. Pues la joven fue agredida con un tubo y luego abusada con la intención después de asesinarla. Como evidencia fueron incautados el tubo, armas de fuego, armas blancas y prendas de vestir, además de un celular. Los detenidos quedaron a la orden de la Fiscalía Quinta y Séptima del Ministerio Público. Amigos de Alta Esfera, sean bienvenidos a otro episodio. Nos venimos al stand de Princo. A mi lado se encuentra Jessica Barrera y ella nos va a comentar de qué se encargan. Bienvenida a la pantalla Televen. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bienvenido a nuestros espacios. Nosotros somos Princo, somos una imprenta digital y litográfica, una empresa que tiene más de 20 años en el mercado, trabajando de la mano con grandes marcas, hoy muy consolidadas en el país. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es la impresión del trade marketing, material corporativo, material educativo, cualquier tipo de sustrato impreso sin problema podemos hacer. ¿Cuántas marcas ya vienen trabajando en los últimos 20 años o ahorita actualmente tienen en su plantilla? Wow, imagínate, tenemos afortunadamente una cartera de más de 3.000 clientes. Somos una empresa con bastante trayectoria y bueno, eso nos respalda a seguir trabajando con mucho ánimo para las nuevas marcas, marcas emergentes y marcas que ya están consolidadas en el país. Realmente se lo quería preguntar porque si bien hay marcas que son ya consolidadas, que seguramente están trabajando ustedes desde hace 20 años, quizás esas nuevas empresas, pequeñas empresas o incluso los emprendedores que son muy común hoy en día, ustedes también, digamos, tienen algún trabajo un poco menos elaborado, pero por supuesto especial para ellos. Sin problema, nosotros trabajamos para muchas nuevas marcas. Ahora el tema del emprendimiento ha sido un nuevo negocio para nosotros, fantástico, porque es muy variado. Podemos trabajar para emprendimientos de alimentación, como emprendimientos de prendas textiles, cualquier tipo de nuevo negocio puede tener cabida con nosotros porque nosotros tenemos desde digital hasta litografía medio pliego. Ahora, Jessica, el consumidor cada vez se vuelve un poco también, digamos, más exigente a la hora de comprar cualquier producto, un buen empaque, la gente es muy visual hoy en día. ¿Ustedes cómo trabajan también estas nuevas alternativas? No sé si las marcas llegan ya con la idea o ustedes negocian con la marca o digamos le dan la recomendación a la marca en este caso. Fíjate, en este caso nosotros, uno de nuestros plus es el acompañamiento que le hacemos
a todas estas nuevas marcas o incluso marcas consolidadas, en las que nosotros obviamente, por nuestra experiencia, nuestro desempeño en las artes gráficas, las brindamos la asesoría correcta a nivel de buenas medidas para el aprovechamiento del material, acabados adecuados, cantidades oportunas para reducir los costos de impresión, de manera que la producción sea efectiva. Jessica, muchas gracias por esta entrevista y todos los éxitos del mundo de PrintCon, y que sigan el crecimiento que eso se requiere en el país. Un mejor país, claro que sí. Claro que sí. Yo soy Manuel da Silva. Hasta una próxima entrega. Antes de la pausa, tenemos el siguiente servicio público. Se necesita con carácter de urgencia marcapaso bicameral para el señor Marrufo Medina. Quienes puedan colaborar, por favor, comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0416-807-0736 o 0412-289-7246. Gracias de antemano por su colaboración. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, las notas internacionales. Estados Unidos, pues tenemos la información que 4 personas murieron en tiroteo a las afueras del casino más grande de la ciudad de Reno, en Nevada. Comenzamos la actualidad internacional en Ecuador. Al menos 17 personas murieron y 14 resultaron heridas en 2 ataques armados en una zona costera del país, según dio a conocer la policía local. Guayas, una pequeña localidad costera en el suroeste de Ecuador, celebraba el aniversario número 73 de su declaración como parroquia, cuando cerca de las 9 de la noche del domingo, sicarios irrumpieron en un bar y abrieron fuego. 16 personas murieron en el acto, otras 14 resultaron heridas. Los atacantes, que llegaron en 2 camionetas, dispararon también durante la huida contra la gente que estaba en la calle. 3 adolescentes que caminaban por el lugar fueron alcanzados por las balas. Uno de ellos, de apenas 12 años, murió en el lugar. La policía investiga si las demás muertes se llevaron a cabo o sucedieron por fuego cruzado, si la banda disparó contra los civiles en una estrategia para infundir terror. Nos vamos ahora a Estados Unidos con otro tiroteo. 4 personas murieron, entre ellas un policía, cuando un hombre armado abrió fuego a las afueras del Grand Sierra Resort, el casino más grande de la ciudad de Reno, en Nevada. El tiroteo comenzó a las 7:25 en el área del estacionamiento del complejo hotelero. La policía llegó menos de 3 minutos después de los primeros disparos y abrió fuego contra el sospechoso, que resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde murió. Las autoridades neoyorquinas informaron que otra persona resultó herida y se encuentra recibiendo atención médica. Más tiroteos. 6 personas perdieron la vida en un tiroteo en un popular mercado de Bangkok, en Tailandia. La policía indicó que el hombre que disparó luego se suicidó. Entre los fallecidos hay 4 guardias de seguridad. Eran sus amigos, aunque se intuye que habían tenido un conflicto previo con el atacante. Vamos ahora a Escocia. Fue detenido un hombre que desató el pánico en un avión tras amenazar con una bomba, o que cargaba una bomba, y que le deseó la muerte al presidente Donald Trump. El incidente, según indicaron las autoridades, obligó al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia en Glasgow. Los pasajeros lograron inmovilizar al sujeto antes de que pudiera causar más caos. Por cierto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redujo este lunes de 10 a 12 días el plazo que dio a su homólogo ruso Vladimir Putin para llegar a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. Durante una rueda de prensa en el complejo de golf de Thornbury, en Escocia, ante el primer ministro británico Keir Starmer, Trump consideró que no hay razón para esperar, puesto que no se está viendo por el momento
ningún progreso importante. Nos centramos ahora en Turquía. Los incendios forestales que han castigado el país durante semanas amenazan la cuarta ciudad más grande, tras causar 2 muertes y obligar a más de 3.500 personas a huir de sus hogares. Las llamas en las montañas boscosas que rodean Bursa, en el noreste de Turquía, se propagaron rápidamente durante la noche, iluminando el cielo nocturno con un resplandor rojo sobre los suburbios orientales de la ciudad. Docenas de fuegos forestales severos han afectado el país a diario desde finales de junio. El gobierno ha declarado 2 provincias occidentales, Izmir y Bileşik, como áreas de desastre. Más fuego en Europa. En Francia, al menos 4 personas murieron, otras 4 resultaron heridas y 2 siguen desaparecidas tras un incendio registrado cerca de la ciudad de Angulema, al oeste del país. El incendio comenzó de madrugada en una casa en la que se alojaba un grupo de personas con discapacidad. Las operaciones de búsqueda de víctimas continúan en el lugar y aunque todavía no se conoce la causa del incendio, se planea la hipótesis de que se haya producido por un fallo eléctrico. Nos centramos ahora en China, en la provincia de Hebei. 4 personas fallecieron y otras 8 están desaparecidas tras un deslizamiento de tierra. Fue provocado por las lluvias torrenciales e inundaciones que han castigado el norte del país y que han dejado hasta el momento 38 víctimas fatales. Las autoridades emitieron 2 alertas, una de máximo nivel por inundaciones y otra del segundo nivel más alto para lluvias torrenciales. En la capital, Beijing, más de 4.000 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares debido al desbordamiento de varios ríos. El ejército tailandés acusó a Camboya de violar la tregua entre ambos países y afirmó que continúan los enfrentamientos pese al acuerdo para poner fin a los combates en su frontera común. Veamos el siguiente reporte que nos trae nuestra agencia aliada AFP. Ambos países acordaron en Malasia un alto al fuego inmediato e incondicional que entró en vigor a partir de la medianoche del 28 de julio de 2025 a lo largo de sus 800 kilómetros de frontera. Pero el portavoz del ejército tailandés afirmó el martes que en el momento en que entró en vigor el acuerdo, detectaron que las fuerzas camboyanas habían lanzado ataques armados en varias zonas del territorio tailandés. Y sostuvo en un comunicado que por ello Tailandia se veía obligada a responder adecuadamente, ejerciendo su derecho legítimo a la autodefensa. En la ciudad camboyana de Samraong, a 20 kilómetros de la frontera, un periodista de la France Press dijo que el sonido de los estallidos se detuvo en los 30 minutos previos a la medianoche y que hubo silencio hasta el amanecer, mientras que el ejército de Camboya afirmó que no se habían producido enfrentamientos armados. Tras el alto al fuego incondicional e inmediato que entró en vigor a las 24 horas locales, este es el primer paso para reducir el conflicto y restablecer la paz y la seguridad. Como resultado positivo, no se han producido enfrentamientos armados en ninguna región. Los enfrentamientos de los últimos días dejaron al menos 38 muertos y provocaron el desplazamiento de casi 300.000 personas, lo que motivó una intervención del presidente estadounidense Donald Trump. Desde hace décadas, los 2 países del sudeste asiático mantienen una disputa sobre su frontera, definida en tiempos del poder colonial francés, pero desde 2011 no se registraban enfrentamientos de tal magnitud. Bien, continuamos con más información internacional. Siguen los ataques israelíes en la Franja de Gaza. Defensa Civil Palestina reporta que al menos 98 personas perdieron la vida en varios lugares producto de ofensivas en varias zonas. Las autoridades locales señalaron que 25 de los fallecidos se reportaron en puntos de distribución de ayuda humanitaria. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, este número de víctimas eleva a casi 60.000 la cifra de muertos registrada en el territorio desde que comenzó la ofensiva israelí el 7 de octubre del año 2023.
Volvemos a nuestro continente. Una empresa brasilera inauguró en Río de Janeiro la mayor termoeléctrica de gas natural de América Latina. La planta térmica GNA2 tiene una capacidad instalada para generar 1.673 megavatios de energía, que va a abastecer a 8 millones de hogares. Esta central está ubicada en el complejo industrial de Porto de Acu. Responde por el 10% de la energía eléctrica generada por gas natural en Brasil. Pasamos a realizar una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Vamos a comenzar con el portal de AP News en este recorrido digital. El titular indica de la siguiente manera: Rusia mata a 22 civiles en Ucrania. Esto mientras el Kremlin desafía amenazas de Trump. Las autoridades locales detallaron que 4 bombas planeadoras y misiles balísticos rusos golpearon una prisión ucraniana y una instalación médica durante la noche. Señalaron además que el ataque causó heridas al menos a 80 personas según los funcionarios. Esto ocurre pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de castigar pronto a Rusia con sanciones y aranceles a menos de que se detenga. Tenemos a continuación el portal web de Infobae que señala lo siguiente: el Departamento de Justicia de Estados Unidos desmanteló redes de abuso infantil en la Dark Web con más de 120.000 miembros. El operativo internacional halló 4 sitios ocultos durante la denominada Operación Grayskull, en el que 18 individuos fueron condenados tras ser señalados como líderes o facilitadores de estas actividades delictivas. La red aseguraba millones de archivos de contenido ilegal. Y vamos a revisar también el portal de Diario Libre, que reseña que la Fiscalía reabre caso contra el hijo del presidente Arce por la compra millonaria realizada por él en Bolivia. El diputado oficialista Héctor Arce Rodríguez denunció a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente de Bolivia, Luis Arce, por la compra irregular de una propiedad por 3,3 millones de dólares. La Fiscalía también aprobó la ampliación de una investigación del caso por más de 60 días. En videos virales, una mujer se autograbó comiendo la última empanada hecha por su madre, que ya falleció. Un emotivo video se volvió viral en redes sociales luego que la joven compartiera el momento en que comía la última empanada que su madre, ya fallecida, había preparado y la había dejado congelada. En el video, la mujer explica que era un recuerdo cargado de amor y nostalgia. Entre lágrimas, decide calentarla y comerla, mientras recuerda los sabores y sentimientos que la conectaban con su madre. La reacción genuina y emocional de la joven ha conmovido a miles de usuarios, quienes han llenado la publicación de mensajes de apoyo, solidaridad y cariño. Wow, yo no podría comer esa empanada, realmente. Yo sí. ¿Tú sí? Se ve sabrosa. Bueno, un buen recuerdo, una empanada. Bueno, gracias, Cruz Mila. Vamos entonces a ver qué nos trae los deportes el señor Anthony Abellás. Buenos días, Anthony. Buenos días, muchachos, muchas gracias y feliz martes para todos. Como siempre, bienvenidos a los deportes aquí en su noticiero Televen. Vamos a iniciar hoy nuestro espacio hablando del béisbol de las Grandes Ligas, y es que el novato estadounidense de los Atléticos de Oakland, Nick Kurtz,
fue reconocido como el jugador de la semana en la Liga Americana, mientras que el también estadounidense Michael Harris, el jardinero de los Bravos de Atlanta, de Ronald Acuña Jr., ese equipo por supuesto, obtuvo el galardón por la Liga Nacional. Vamos a repasar en pantalla entonces las estadísticas de ambos peloteros. Este fin de semana Nick Kurtz tuvo además una actuación histórica que le valió el galardón porque se convirtió en el primer novato en la historia de todas las grandes ligas en tener un juego de 4 cuadrangulares. Eso fue el día sábado ante los Astros de Houston. Ese día se fue de 6-6 Nick Kurtz con 4 vuelas cercas, un doble y un sencillo. Justamente son los 4 jonrones que ven allí en esta tabla en pantalla. Gracias siempre, por cierto, a los amigos de @elextrabase por ceder las imágenes. 4 jonrones para Nick Kurtz, 10 carreras impulsadas, un averaje altísimo de 591 con un OPS de 1943. Y por otra parte, Michael Harris, con averaje también alto de 579, de 19-11 se fue el jardinero de los Bravos, 2 jonrones, 3 carreras impulsadas y un OPS también muy sólido de 1811, así que temporadón hasta ahora para Nick Kurtz, que además había sido galardonado en el mes de junio como novato del mes en la Liga Americana y ahora es el jugador de la semana gracias sobre todo, como les decía, a esa actuación estelar del fin de semana ante los Astros de Houston. Y como hablamos de los Bravos de Atlanta, hay que hablar también de noticias en torno a esta organización. Los Bravos obtuvieron al lanzador venezolano Carlos Carrasco tras un canje con los Yankees de Nueva York a cambio de dinero. El criollo fue designado para asignación por los Yankees y posteriormente enviado a AAA a principios de junio, donde registró una efectividad de 5.91 en 8 juegos, incluyendo 6 aperturas. Por su parte, los Bravos, uno de los equipos más afectados por las lesiones este año, continúan añadiendo refuerzos para su rotación. Asimismo, la llegada de Carrasco a Atlanta por ahora sería para la filial AAA, tras no ser incluido al roster de 40 de dicha organización. Seguimos en el béisbol de la Gran Carpa porque ahora hay noticias preocupantes. El lanzador de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, fue puesto en licencia administrativa por investigación sobre supuestas apuestas deportivas. A través de un comunicado, la MLB informó que tras un acuerdo con la Asociación de Jugadores, el cerrador de los Guardianes está en investigación por apuestas deportivas, por lo que su nombre ingresó al listado de licencia remunerada no disciplinaria hasta finales del próximo mes. Por su parte, Cleveland acotó que no esperan que otros beisbolistas o miembros del staff se vean afectados. De esta forma, Clase se convirtió en el segundo jugador de esta organización que está siendo investigado luego de que sucediera también con Luis Ortiz, quien inicialmente estaría en esa lista hasta el final del Juego de las Estrellas del pasado 15 de julio. Sin embargo, su medida administrativa fue extendida también hasta el 31 de agosto, como el mismo caso de Emmanuel Clase, respetando siempre, por supuesto, la presunción de inocencia. Veremos de todas formas cómo finalizan estas investigaciones de potenciales amaños de apuestas deportivas. Cerramos el tema del béisbol de las Grandes Ligas y hablamos de balompié sudamericano en la rama femenina. La selección de Colombia vence a Argentina en penales y avanza a la final de la Copa América y asegura su participación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Argentina, a pesar de la derrota, se clasifica a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Hoy martes a las 8 de la noche se disputará la otra semifinal de este torneo. Brasil, la gigante, la todopoderosa Brasil, se enfrenta a la que posiblemente es la revelación del torneo, la selección de Uruguay. Uruguay incluso tuvo algunos síntomas de protesta, de inquietud, de molestia en el seno del grupo antes del inicio de la Copa América. Las chicas dejaron de entrenar pidiéndole mejores condiciones a la Federación Uruguaya de Fútbol, que cedió en ese sentido, y ahora las chicas de Uruguay, que está creciendo en el continente futbolísticamente hablando, son semifinalistas de Copa América. Cerramos nuestro espacio del día de hoy hablando de fichajes, porque siguen los movimientos europeos en el mercado de pases y veamos entonces los últimos que se han producido recientemente. Uno de ellos involucra al portugués João Félix, quien según medios locales habría decidido no seguir con el Chelsea en la venidera campaña de la Premier League y emprendería el rumbo hacia el Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo. Aunque todavía se desconoce la cantidad de temporadas por la que firmaría, el contrato se estaría concretando por al menos 70 millones de euros, 35 millones por cada temporada. Por su parte, el extremo brasileño Samuel Lino fue anunciado por el Flamengo como su nueva ficha procedente del Atlético de Madrid, con un contrato de 22 millones de euros según la prensa brasileña.
El atacante de 25 años estaría con el club de Río de Janeiro por 5 años. Con los colchoneros, Lino marcó 3 goles y dio 4 asistencias en 31 partidos de la temporada 2024-2025. Ha tenido un mercado de pases espectacular el Flamengo. Llegó Jorginho justo antes del Mundial de Clubes. Acaban de anunciar a Samuel Lino, también Saúl Ñíguez, proveniente del Atlético de Madrid, Emerson Royal, proveniente del AC Milan, e incluso el volante ofensivo colombiano Jorge Carrascal, quien llegó del Dinamo Moscú. Así que un gran equipo, una gran plantilla está armando el conjunto que dirige Felipe Luis, que hasta hace nada era también jugador en activo profesional. Llegamos al final de los deportes. Recuerden, hoy a las 8 de la noche, Copa América Femenina, Brasil contra Uruguay, y ya mañana sabremos no solo los 2 clasificados a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ya Colombia es una de esas selecciones, sino que tendremos definida esa final de la Copa América Femenina que se va a disputar este sábado a las 5 de la tarde por la pantalla de Televen. Nos vamos por el día de hoy, que tengan todos feliz jornada. Bueno, gracias, Anthony. Impresionado todavía por los 4 jonrones, ¿no? En un partido. Es en un juego, sí. Primer novato que lo hace en un juego histórico. Novato, y no novato, no sé quién habrá hecho. Ha habido 20 en total, en toda la historia, sí. 4 jonrones en un partido. Y pudieron haber sido 5 porque el doble estuvo a punto de irse como jonrón también. Bueno, gracias, Anthony. A ustedes, a ustedes. Excelente información deportiva. Muy bien, muchachos. Nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Dimensión. No sin antes comentarles que en la próxima parte Manuel da Silva tendrá como invitado en la entrevista a Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Amigos televidentes, sean bienvenidos a este espacio de la entrevista. Hoy estaremos conversando un tema muy interesante, tema construcción, y para eso nos acompaña Gustavo García Carrasquero, quien es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días y gracias al noticiero por esta invitación. Bueno, Gustavo, me decías que llevas pocos meses frente a la Cámara de Construcción, pero llevas años dentro de la directiva. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha comportado este sector en los primeros, digamos, 6, 7 meses que lleva el año? Bueno, realmente asumí la presidencia a finales del mes de mayo de este año, pero ya tenía 6, 7 años en la junta directiva de la Cámara, ¿no? Bueno, este año, digamos, ha sido un año donde se ha incrementado el sector de la construcción, no en unos niveles o números muy elevados, pero ha habido un mejoramiento en el sector de servicios y obras públicas, pero en menor escala con respecto al tamaño o magnitud de las obras, ¿no? Comparado con el año pasado, es mejor. También en el caso de los servicios públicos, no obstante, estamos todavía preocupados e interesados en contribuir con las autoridades públicas para el mejoramiento y una mayor posibilidad de que el ciudadano se sienta más tranquilo y mejor. O sea, se puede decir que no es que hay construcción de nuevas obras, sino mejoras. Mejoras, exactamente. ¿Eso qué quiere decir en lo que es vías públicas, torres, casas, viviendas? ¿Cómo está esa parte de la vivienda? Porque muchos venezolanos, incluso los jóvenes, también como que siempre han pedido eso, ¿no? Quizá una vivienda un poco más ajustes a su presupuesto. El tema de la vivienda es preocupante. Estamos tratando, pues, de mejorar unas leyes que existen en este momento, que es la ley de endeudamiento, de protección al deudor público, la ley de arrendamiento, que no han permitido que el constructor pueda generar e invertir en obras de vivienda y que salgan beneficiados los agremiados de la Cámara con ese servicio y a la vez el ciudadano. No es sencillo el tema de la vivienda en estos momentos del sector privado, pues, ¿no? ¿Y han hablado de ese tema con el gobierno nacional para cambiar esta ley? Es un tema que se ha venido tratando de las juntas directivas pasadas, de la presidencia anterior y la siguiente anterior, tocando ese tema, y está ahí en la espera de una revisión. Eso amerita cambio de ley o unas enmiendas de las leyes existentes. ¿Y en qué podría mejorar esto, de darse estos cambios? Bueno, uno puede construir
Si se requiere arrendar, el constructor no tiene problema, el propietario puede arrendar, pero hay que establecer que la ley de arrendamientos debe tener una cláusula que favorezca también al propietario, ¿no? En eso estamos. Es un tema de establecer en la ley algunas modificaciones que permitan que el constructor y el propietario puedan invertir. Me hablabas de las vías públicas, bueno, vamos a hablar de nacional, no solamente Caracas. ¿Se ha venido, digamos, modernizando un poco esta parte? O sea, ¿ustedes tienen un plan de modernización o simplemente de mejorar el asfaltado, las vías, los postes? Bueno, eso está en manos del Estado, ¿no? Las autoridades públicas son las encargadas de hacer el mejoramiento vial. Hemos observado, hay una corporación que se llama Juntos Todo es Posible, que han venido desarrollando buenas actividades en Caracas, se nota mucho en la Cotamil, en la autopista regional del centro, han hecho bastante mejoras. No estamos hablando de construcciones nuevas, ni viaductos nuevos. En ese momento no creo que el Estado todavía tenga los recursos para reinvertir en ese tipo de obras. Pero sí se ha mejorado. De hecho, el 6, 7, 8 de agosto, promovido por la Gran Misión Transporte y esta corporación Junto Todo es Posible, en el aeropuerto de La Carlota van a hacer un congreso vial bastante interesante. Nosotros estamos tratando con las empresas afiliadas de que se inscriban y participen en dicho congreso. ¿Qué obras por allí hay pendientes en lo que es la Gran Caracas, o si tiene alguna noción de Venezuela? Por ejemplo, me hablaba de un teleférico de Caracas-La Guaira. Teléfono Caracas-La Guaira están trabajando, este grupo, esta corporación, no sé, no tengo fecha de terminación, pero es una actividad que se está haciendo por esta corporación Juntos Todo es Posible. También el aeropuerto de Maiquetía, también están trabajando de ello, el hotel del aeropuerto, de Maiquetía. Tuvimos una reunión hace 2 semanas con el ministro Alex Saab. Se interesó mucho en la posibilidad de contribución de las empresas afiliadas a la Cámara Venezolana en colaborar, digamos, y trabajar con esta corporación para todas estas actividades. Mencionaba Maiquetía, que es un aeropuerto, bueno, el aeropuerto internacional más visitado acá de Venezuela, y hay que hablar del sector turismo. Se ha hablado de impulsar el turismo, no sé si también hay planificaciones, obras pendientes, por ejemplo, en la isla de Margarita, en Falcón, en Mérida, en La Tortuga. ¿Qué más o menos nos puede señalar por allí? Nosotros no hemos sido todavía avisados de los grandes proyectos para incorporar. Sin embargo, en La Guaira y en la zona especial de economía, el Estado de La Guaira se ha manejado bastante bien, están haciendo inversiones, van a hacer plantas de maíz, de almacenamientos, de procesadoras de maíz. Y no sé a nivel de turismo cómo van las mejoras. Ese es un tema que nosotros no tenemos la data al día. Bueno, Gustavo, nos toca establecer una pausa comercial, pero vamos a seguir conversando estos temas interesantes del sector construcción. Ya volvemos. Calambres, agotamiento, insomnio, Pentamac de Arcoiris Laboratorio es la solución. Combina 5 sales de magnesio en una sola cápsula. La innovadora fórmula de Pentamac es magnesio de alta absorción para tu bienestar integral. Digestión suave, más energía, descanso profundo, mente activa y corazón fuerte. Reduce el estrés y te da vitalidad. El poder del magnesio en una sola cápsula. Pentamac de Arcoiris Laboratorio. Seguimos conversando con el señor Gustavo García Carrasquero, quien es presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción. Señor Gustavo, ¿qué ha pasado con esas obras que en algunos sectores, algunos municipios, se han visto que quedan inconclusas, no se ha terminado y llevan años? ¿Obras de vivienda o obras de infraestructura pública? Infraestructura.
Hay muchas obras inconclusas, muchísimas, no solamente en Caracas, en el interior del país, es innumerable. Son obras con un nivel de inversión muy elevado. La Cámara preparó un plan nacional de infraestructura hace 4 años. Ese plan es monstruoso desde el punto de vista económico, son números muy elevados, porque fueron obras que se iniciaron en un periodo donde el país tenía un mayor ingreso que el que tenemos ahora, y podía preverse y planificar eso. Ese plan, consideramos nosotros en la Cámara, no está apto para hacerlo en este momento. Generamos un segundo plan, el Plan Nacional de Mantenimiento, un poco más solidario, con unos precios o unas consideraciones de inversión mucho más bajas. Ese es el que podríamos restablecer, pero hay que actualizarlo otra vez porque eso tiene ya 3 años que se preparó. Si hablamos de los materiales que ustedes usan, ¿se está produciendo acá en Venezuela esos materiales que ustedes necesitan para la construcción? Bueno, la Corporación Venezolana de Cemento nos suministra el cemento, dependiendo de las plantas que están asignadas con ellos y las empresas que tienen al día sus números en orden, pues, y reciben cemento. Últimamente creo que están haciendo algo en la Corporación Venezolana de Cemento, que han hecho unas modificaciones que ha puesto un poquito stand-by, pero no he visto problemas en las afiliadas de nosotros, digamos, de mucha importancia para decir que no tenemos material. Sí se tiene. No, bueno, le pregunto este caso porque el gobierno ha llevado un mensaje como que vamos a tratar de importar menos y de producir acá en Venezuela, y por eso quizás las construcciones a veces suelen ser un poco, digamos, de un tema de dinero importante porque tienen que importar material. Entonces no sé si hoy en día ya tienen como la capacidad. Obviamente, digamos que deben importar quizás alguno que otro material, ¿no? Por eso no sé cómo está esa capacidad hoy en día. La Cámara le entregó al Ministerio de Producción un listado de las empresas del país afiliadas a la Cámara con capacidad de producir y fabricar para evitar la importación de esos insumos. Esa lista ya fue entregada y ellos estarán evaluando y nos llamarán pues también a conversar sobre ese tema, a ver de qué manera se puede aumentar la producción. Y si hablamos del personal, hace años tenían una cifra de más de 1.700.000, usted me corregirá. Hoy en día, ¿cuánto más o menos el personal obrero? Dedicado a la construcción está por el orden de los 40, 50.000. O sea, ha caído bastante, ¿no? Claro, acuérdate que el sector de la construcción representa un índice en el PIB muy elevado. Después el sector petrolero, el sector de la construcción marca ese índice de elevado de contratación de empleados. Ha bajado, no obstante, reitero, hemos venido subiendo, ¿no? Hay unas palabras que yo utilizo mucho, que aprecio de una persona que me lo dice. Tanto las autoridades públicas como el sector de las empresas privadas, el sector de la construcción, de tripas estamos haciendo corazones. Bueno, con esas palabras nos toca despedir. Muchas gracias por esta visita, señor Gustavo, y bueno, todos los éxitos al sector. Nosotros vamos a establecer una pausa. Al regreso lo dejamos con lo mejor de lo actual. Desde hace más de 25 años, Opticolor ha sido la óptica de los venezolanos. Con más de 80 tiendas en todo el país, nos ofrece calidad, variedad y los mejores precios en monturas y lentes de sol. Además, podrás pagar los mejores cristales en cómodas cuotas y sin intereses. En Televen te ven y con Opticolor te ven mejor. Dudamel dirigirá el musical Amor sin Barreras en Barcelona, España. El director de la Filarmónica de Los Ángeles estará al frente de la orquesta El Gran Teatro del Liceo 29 y 30 de julio como parte de la temporada 24 y 25 del teatro. Dicho esto, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, deseándoles siempre lo mejor. Mi nombre es Sandy Mesa y los voy a estar acompañando
en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Dicho esto, es momento de iniciar. Los recitales tendrán lugar hoy y mañana y contarán con las destacadas voces de la soprano Nadine Sierra como María y el tenor Juan Diego Flores como Tony. West Side Story, estrenando así en 1957, es una de las obras más celebradas de su escritor, con libreto de Arthur Lawrence y letras de Stephen Sondheim. El musical ha marcado la historia cultural estadounidense y mundial, destacándose así no solo en el teatro, sino también en el cine, con la película original de 1961, ganadora de 10 premios Oscar, y la reciente adaptación de Steven Spielberg en el 2021, para la que Dudamel dirigió la música con la Filarmónica de Nueva York. Amigos, Oscar de León presenta una nueva colaboración musical con el sencillo Me Das Fever. El sonero del mundo Oscar de León sorprendió una vez más a sus fans con el lanzamiento de su nuevo tema que fusiona géneros y voces, uniendo la inigualable salsa de Oscar con el reggae de Skip Marley, nieto del legendario Bob Marley, y los ritmos urbanos de Elena Rose, todo bajo la producción musical de Sergio George. No es la primera vez que Oscar de León y Sergio trabajan juntos. Anteriormente han creado éxitos como el álbum Mientras, Mentiras y varios sencillos. Me Das Fever ya está disponible en todas las plataformas digitales para que ustedes obviamente lo puedan disfrutar. Revelan la verdadera decisión del juez en la disputa entre Colate y Paulina Rubio por su hijo. La disputa judicial entre la expareja por la custodia de su hijo ha dado un nuevo giro inesperado, aunque se difundió a través de las redes sociales y los medios que Colate había ganado una nueva batalla legal y que su hijo vendría a pasar el verano con él en España. La realidad es, señores, muy distinta. Según así lo ha revelado el menor, viajará a España únicamente para asistir a un campamento de verano con pernocta. La sentencia emitida por un tribunal de Florida deja claro que el menor necesita un descanso de ambos progenitores y de la dinámica familiar, y que es mejor interés asistir a un campamento con pernocta. En ese sentido, ni Colate ni Paulina podrán tener contacto con él durante su estancia en España, lo que contradice las versiones que sugerían que el niño pasaría mucho más tiempo con su padre. George Lucas ovacionado en su primera visita en la Comic Con. Los fans de la Comic Con recibieron al director en su histórica primera visita a este templo de la cultura pop. El legendario realizador de 81 años fue recibido con una ovación en una sala con capacidad para 6.500 personas, muchas más de las cuales hicieron filas por horas para garantizarse así un lugar. Lucas nunca había visitado la convención, a pesar de que sus franquicias de Star Wars e Indiana Jones están fuertemente arraigadas en la cultura de la Comic Con. Recordemos que la Comic Con reúne unos 300.000 fanáticos cada año y se ha convertido en una importante plataforma para que los estudios y sus estrellas presenten sus lanzamientos en cine y televisión. Amigos, Sherlock Holmes tendrá continuación y su co-creador ya tiene serie nueva en camino. Sherlock Holmes, estamos hablando, es una figura necesaria en la historia de la ficción universal. La adaptación contemporánea Sherlock, creada por Steve Moffat y Mark Gatiss, alcanzó un estatus de culto televisivo desde su estreno en el 2010, protagonizada por Benedict Cumberbatch
y Martin Friedman, la serie se consolidó como un fenómeno internacional a lo largo de 4 temporadas y un especial navideño. Sin embargo, y a pesar del fervor constante de sus seguidores, el recorrido de la serie ha llegado a su fin definitivo. Su co-creador y una de las mentes detrás del reconocido tráiler resolvió las expectativas en una reciente entrevista sobre las posibilidades de retorno, remake o reboot de la serie. No habrá una continuación ni en forma de nueva temporada ni mediante reinterpretaciones. Esta confirmación implica que tras la emisión de la 4ª temporada y el especial navideño entre 2010 y 2016, no existe en el horizonte ninguna intención de revivir Sherlock bajo ninguna modalidad. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Gracias, Mandy. Llegamos así al final del noticiero, primera emisión. Como siempre, un placer acompañarles y agradeciendo siempre su gentil sintonía. Para siempre estar en contacto con nosotros, les recordamos nuestra plataforma Televen Stream, que le permite disfrutar de todos los programas de Televen en vivo, donde quiera que esté. Solo tiene que descargar nuestra aplicación en su dispositivo móvil. La de nuestro canal en YouTube también es importante. Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán material exclusivo para su entretenimiento e información. Les recordamos que hoy a las 12 tenemos una nueva cita con la emisión meridiana del noticiero Televen, con toda la información nacional e internacional deportiva y lo más actual del mundo del arte y el espectáculo. Así que hasta mañana, nos encontramos bien temprano después del himno nacional. Gracias.